bueno, ahorita regresaremos a este tema, pero ya es miércoles del Libro del Monero y como aquí nos pone Erika, dice, me encanta la sección con el librero del Monero Hernández. ¿Cómo estás, Monero Hernández? Muy bien, Caro de Nova. Qué bueno. ¿Cómo ves todo esto? Sí, por el airecito. Por el aire acondicionado. Uh-huh. Pues sí, bueno. ¿Cómo ves todo esto? O sea, ya vimos tu cartón, ya lo pusimos acá, generó muchas respuestas también, pero ¿cómo ves todo esto de Kristi Noem? Pues lo que yo pienso, lo que pensé en la mañana, de hecho lo tuiteé hace un momento, es que cuando suceden cosas como esta, eso es un buen detector de la deshonestidad intelectual, uh-huh. Sobre todo de los personajes públicos, de analistas, de periodistas, de opinadores, porque claramente no hay ninguna relación de las declaraciones de Claudia Sheinbaum de hace 2-3 semanas, que se refería al impuesto a las remesas, sí llamó a movilizaciones pues de nosotros, los mexicanos aquí en México, y llamó una serie de actividades muy específicas, ¿no? Las cartas a los congresistas, el trabajo que hacen los senadores y demás. No hay ninguna relación de eso a lo que pasó el fin de semana en Los Ángeles. Entonces, decir que ese llamado a movilizaciones, que además, alguien me decía hoy en Twitter, una jefa de Estado no puede llamar a movilizaciones de sus ciudadanos, pues, ¿cómo de que no? O sea, ¿quién dice o qué? ¿No? Por supuesto que un jefe de Estado, una jefa de Estado, pues, puede llamar a movilizarse a sus ciudadanos, a los ciudadanos de un país. Entonces es totalmente deshonesto acusarla de que ella alentó estas movilizaciones. Quien haga eso es intelectualmente muy deshonesto. Y ya de plano quien diga que le hizo llamados a la violencia, pues bueno, ya eso ya no es intelectualmente deshonesto, es intelectualmente miserable, ¿no? Yo creo que son tres tipos de personas que hacen estas cosas. Los que son, si el extremo es intelectualmente miserables, el otro es intelectualmente deshonestos, y hay otros que sí de plano son huérfanos intelectuales, o sea, eso sí ya no hay manera, no están entendiendo nada. Y también hay mucho de eso. Pero sí, te digo, me parece que es un buen detector. Y claro, tuiteé eso y hubo varios tweets que ejemplificaban precisamente eso que estaba diciendo. Inadvertidamente llegaban al punto, ¿no? Exactamente. De hecho, me tuitearon una imagen hecha con inteligencia artificial, una caricatura hecha con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum diciendo algo así, con unas piedras en la mano, diciendo, yo nunca llamé a aventar piedras. Uh-huh. Las que aventaron no eran nuestras piedras, una cosa así, o sea, ya un absurdo total, ¿no? Uh-huh. Yo creo que y pensando en esta imagen que me enviaron, que es una especie de caricatura, aunque se echa con inteligencia artificial, y hablando ya de humor político, yo creo que es básico dentro del humor en general, pero del humor político, si trata de hacer humor político basándote en mentiras, bueno, cualquier ejercicio periodístico que hagas basándote en mentiras, pues es absurdo, ¿no? Si tu premisa inicial es una mentira, es una falsa premisa, pues ya todo el análisis que hagas a partir de eso, pues va a estar mal. Claro. Entonces, pues sí, vamos a estar viendo en estos días mucha de esta miseria intelectual y de esta deshonestidad intelectual. Claro, porque además lo que yo me pregunto es qué tipo de postura esperaban de la presidenta, ¿no? Uh-huh. O sea, contra la estigmatización, la criminalización, la separación de familias, la clara violencia que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos y aparte basado también en eso, que ya se demostró una y otra vez que se está trabajando contra el tráfico de drogas, ¿no? Que se está trabajando en políticas también para evitar el flujo de personas, ¿no? Pero ¿qué tipo de presidente entonces esperaban, no? O sea, que dijeran, no, pues acepten y... no, o sea, que no llamara ningún tipo de acción. Y va a haber el tampoco. otro extremo, los que le exijan que sea más radical, ¿no? Sí, tal vez. Y que digan, qué tibieza en sus acciones. Uh-huh. Pero, y por eso ella insiste en lo de la cabeza fría. Porque claramente ya estamos ante un gobierno de Estados Unidos absolutamente provocador. Todas estas son provocaciones. Que usa, fiscaliza también. O sea, lo que dijo ayer Kristi Noem es una provocación con la venia del presidente Trump. Y lo del viernes, lo del viernes, sábado y domingo, también es una provocación. Estas imágenes que vimos,
del tipo con la embosado, con la bandera, que además está lleno de elementos. Parece que escogieron todos los elementos que los norteamericanos más reprueban, y sobre todo los conservadores, ¿no? Para hacer esa imagen, para esa fotografía. De hecho, o sea, a ver, el tipo con la bandera, Marco Rubio está encapuchado, tiene una imagen de Hamas, luego por ahí una bandera comunista, o sea, bueno, ya. Como un licuado. Mira, ahorita a ver, rápido, antes de terminar este tema, a ver si se puede poner acá un tuit de Marco Rubio, que precisamente, ¿no? Lo que, pues este señalamiento es de este uso. Elon Musk, por ejemplo, también, que publicó una fotografía, y eso como súper bien puesta, ¿no? No porque probablemente tengamos que poner, bueno, personalmente, ¿no? Como una reglas en la protesta, ¿no? Porque seríamos quizá como esta repetición de hay formas, ¿no? Pero sí este uso que se le ha dado a por esta parte de decir, vean como sí, ¿no? O sea, vean como sí son unos criminales y cómo ondean banderas de México, y por qué entonces hay que utilizar toda la fuerza, porque son, mira, esa que te decía. Esta la repostea Marco Rubio. Y pues en esta narrativa, ¿no? De construcción, toda nación no solo tiene el derecho de actuar en legítima defensa, sino también el deber de hacerlo. Cuando una nación incumple ese deber, corre el riesgo de convertirse en refugio de criminales atroces de todo el mundo y en campo de batalla en los conflictos de otras naciones. Ninguna nación está obligada a proteger a criminales extranjeros de la justicia de sus países de origen, y mucho menos a permitir que continúen su ola de crímenes aquí mismo en Estados Unidos. Y pues bueno, esta imagen de Marco Rubio. No, pues estas imágenes, parafraseando al clásico, pues sí le vienen como anillo al dedo, ¿no? Y luego cuando se sabe que el que tomó, no esta foto, sino otra que hay muy parecida, bueno, menos catastrófica, menos alarmante, la tomó el mismo es un fotógrafo de Trump, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora sí, como dicen, queda ahí para el análisis. Díganos qué piensan, ustedes formen su opinión. Pero bueno, ¿qué nos traíste hoy? Antes de empezar el libro del Monero, quiero hacer una fe de ratas, porque revisé el Monero anterior y, de hecho, he revisado varios Moneros y digo muchas tonterías. No, luego sí cometo pifias y no está de más hacer la fe de ratas. De hecho, lo hice en los comentarios del video que se subió el fin de semana, pero sí quiero hacerlo en este espacio. Me equivoqué 2 veces en algo que yo creo que es importante. El primero, cuando menciono lo que hizo Neumann en la operación Manhattan, cuando se crea y se hacen las pruebas de la bomba atómica y esto, dije que lo había hecho. Quien estaba también en esta operación Manhattan fue Alan Turing, lo cual es falso. No, Alan Turing estaba en otro proyecto en Inglaterra. El que estaba, y ahí ese fue mi error, fue Oppenheimer, ¿no? Okay. Él es quien estaba en la operación Manhattan. Ese fue el primer error. Y el segundo error fue que dije que Leonardo da Vinci había trabajado para Ludovico Sforza, también conocido como Ludovico el Moro, en Nápoles, cuando no fue en Nápoles, fue en Milán. Hay muchos kilómetros de diferencia. A lo mejor es una nimiedad, pues, pero pues sí son datos que son incorrectos, y cuando los detecto, pues sí, no me gusta quedar como mentiroso. No, y en este caso, pues no es que sea mentira, es simplemente, pues a uno se le va la onda, ¿no? Me he equivocado muchas veces, digo una fecha por otra, en fin. Pero bueno, creo que es importante reconocer cuando uno se equivoca y pues tratar de subsanarlo. Sí. ¿No? Bueno, pues hoy vamos a hablar de 2 libros que no son de literatura, aunque después hablaremos de algunas cosas de literatura, que son 2 libros de fotografía. En el libro del Monero también tengo muchos libros de fotografía, obviamente de caricatura, en general de arte, ¿no? De pintura, en fin. Y este libro que compré hace muchos años, me gustó mucho, es de un fotógrafo norteamericano que se llama Mark Seliger, que es de el libro es de fines de los 90s, estaba muy de moda, bueno, hubo todo un grupo de fotógrafos norteamericanos como Andy Bovitz que se especializaron en fotografía de retrato de celebridades, ¿no? A mí me gustó mucho el libro y lo compré.
Me gustan mucho los libros de retratos de celebridades, sobre todo porque me permite tener material para caricaturas, ¿no? Caricaturizar a estos personajes, porque generalmente son fotografías realmente muy buenas, aunque rayan un poquito en este culto a la personalidad, ¿no? La celebridad, y wow, véanlo. Pero bueno, el libro es realmente maravilloso. Seleccioné una serie de fotografías muy buenas. Lo que hace Mark Seliger mucho es no solo toma una fotografía del personaje, sino que recrea, si podemos detenernos un poquito en cada una, recrea, hace toda una producción, pues, y una recreación y una ambientación, los caracteriza. Aquí vemos en esta foto, estos dos personajes son dos de los miembros fundadores de la banda Fleetwood Mac, esta banda que empezó siendo una banda de blues y luego se volvió rock pop, que son Mick Fleetwood y John McVie. La verdad no sé por qué a Mick Fleetwood lo pone como la novia, yo creo que porque era más chistoso, ¿no? Súper alto y barbón y todo, y el novio es John McVie. Pero entonces pues es toda una recreación, caracterización, vestuario y todo, y hace esta fotografía pues muy cotorra, ¿no? La siguiente es obviamente súper famoso, Ringo Starr, ex baterista de los Beatles, y juega pues con esta idea del baterista que es tan hábil al tocar la batería, pues que hasta pareciera que tuviera 4 manos, ¿no? Y además ayuda mucho, Ringo es conocido, y de hecho su nombre, su apodo Ringo viene de que usa muchos anillos, ¿no? Ring. Y entonces es una gran foto con una paleta de colores muy padre, ¿no? Donde predomina el rojo, en fin, son fotos muy cuidadas, muy bien hechas. La siguiente es un juego que hace Mark Seliger de este retrato en varios, un poquito como lo que sería el cubismo, ¿no? De ver un objeto desde distintos puntos de vista, y aquí lo que hace él es pues recortar y con distintas proporciones y ángulos, y forma el rostro de este personaje que se llama, no me voy a acordar cómo se llama, Bill Berry, que es el baterista de una banda que ya no existe, que se llamaba R.E.M., él era el baterista. La que sigue es una foto muy divertida de, ¿cómo se llama este comediante? Chris Rock, comediante gringo, muy famoso en los 90, todavía sigue siendo muy, muy famoso. Y bueno, hace todo este juego, ¿no? El gatito y metido en la pecera y tal. Luego el siguiente es Robin Williams, donde hace un juego lo disfraza como Toulouse-Lautrec. Y bueno, Toulouse-Lautrec era enanito, y entonces pues lo pone en cuclillas, pues, con los zapatos, y hace la recreación y la sombra a un lado, en una fotografía en blanco y negro. Te digo, son fotografías muy, muy trabajadas, muy producidas. La siguiente también es un comediante, no me voy a acordar ahorita del nombre, que tenía un talk show en los 90s, era pues muy famoso en sus talk shows, y bueno, aquí sí la verdad no sé por qué lo puso así, ¿no? Con el escritorio atrás en llamas y tal, pero te digo, son fotos muy, muy, muy trabajadas. Se me fue el nombre, fíjate, de él. Y esta foto no viene en el libro, pero ahorita vas a ver por qué la agregué. Esta foto es de Lenny Kravitz, es una foto de Mark Seliger también, y fue la portada de un disco de Lenny Kravitz. Entonces, todas estas fotografías, te digo, son fotos que a mí me llamaron mucho la atención, el libro me gustó mucho, y es uno de mis libros de fotografía favoritos. Obviamente tiene cientos de fotos más, o decenas de fotos más. Y lo que pasó es que años después supe yo que salió a la venta este libro. Es un libro que se produjo aquí en México, obviamente, es un libro sobre Televisa, un año en que Televisa cumplió no sé cuántos años, y es un libro que a mí, yo tenía mucho interés en comprarlo, porque tiene una serie de caricaturas de conjunto, de grupo, de varios personajes de Televisa, actores viejos, los fundadores de Televisa y tal. Estas caricaturas hechas por 3 caricaturistas que son muy buenos dibujantes. Uno es Francisco Calderón, que es muy buen dibujante.
Creo que es lo único bueno que puedo decir de él. Es un gran dibujante. Y los otros dos son Luis Fernando y Gonzalo Rocha. Dos muy buenos caricaturistas y dos muy buenos retratistas. Bueno, los tres son muy buenos dibujantes y retratistas. Entonces quería comprarlo, pero estaba muy caro y me dolía el codo. Entonces un día lo encontré en una librería de viejo y estaba pues a menos precio y todavía le regateé y me salió barato, ¿no? Entonces lo compré y pues ya vi las caricaturas, me encantaron y empecé a ver las fotos. Las fotos son fotos pues de muchos personajes. Todo el libro es un libro de fotografía hecho por fotografías de Gabriela Saavedra, que es una fotógrafa pues más o menos famosa en el medio fotográfico en México. Entonces yo empecé a ver el libro y empecé a encontrarme imágenes como esta. ¿Qué? Que es, pues los reconocemos, Pedro Armendáriz, Héctor Suárez, dos grandes actores mexicanos que ya murieron, pero Gabriela Saavedra pues fue muy original y se le ocurrió vestirlos ellos como si fueran una pareja saliendo de su boda, ¿no? El siguiente... No es Eugenio Derbez, este gran cómico. Aquí no entendí muy bien por qué ponerlo así, con 4 manos y comiendo pavo, en tonos rojos, una foto muy cuidada y también muy original. Súper original. Súper original, sí. El siguiente es, este es el hermano de Luis Videgaray, no recuerdo su nombre, pero bueno, es Videgaray, un señor que anunciaba mueblerías en Televisa. Pues creo que es actor famoso de Televisa, ¿no? Pero mira como el gatito, la pecera, sí está... Qué original el meter la cabeza, ¿no? La cabeza en la pecera, sí. Y pues yo creo que tiene un grado de dificultad tomar fotos así. La siguiente es, este sí no sé quién es, leí el nombre, pero no me acuerdo, debe ser también un actor muy famoso de Televisa, y está como Toulouse-Lautrec. No manches. Ajá, y como Toulouse-Lautrec era enanito, pues lo puso de la sombra, mira, y la sombra a un lado, también, una foto en blanco y negro. Es muy, muy buena foto. El siguiente, ve qué maravilla. ¿Pero quién es? Es el diputado de Morena. Ah, ya, claro. Es Sergio Mayer, en una foto, pues muy, aparte que es muy sexy, ¿no? Sí. Había otras, ¿no te llegaron las otras? Bueno, ahorita las vamos a ver, mira, hice un collage, bueno, no collage, pues, sino hice, aquí están ya para que puedan ver. Con razón, como que las había visto antes. Entonces, bueno, aquí están estas fotos del lado izquierdo, pues la foto de Mark Seliger, del lado derecho las fotos de Gabriela Saavedra, que vienen en este libro de Televisa Presenta, se llama el libro. Estuve revisando, mira, estas no la vimos. Este es un buen actor que se llama Alberto Estrella, pero bueno, Gabriela Saavedra tuvo la originalidad, la creatividad de pensar que podía hacer su retrato recortado. Claro, aquí ya no hizo distintas proporciones ni distintos ángulos, pero bueno, es un intento, ¿no? Uh-huh. Esta, pues aquí podemos ver. Bueno, el gatito está... Sí, no son iguales, no son iguales las fotos, no podemos acusarla de que... Y además, en la foto de Gabriela Saavedra son unas maletas muy bonitas, además. Hasta el piso cuadriculado. Gary, ¿cómo se llama este actor? Gary Shandling se llama. Gary Shandling, creo se llama. Este que estamos viendo. El de acá no me acuerdo cómo se llama. Era un conductor, Marco Antonio Regil. Era uno que siempre estaba con una sonrisa congelada, ¿no? Marco Antonio Regil. El otro es Gary Shandling. Bueno, pues ve. Claro, acá están en el fondo ahí las carpetas de... ¿Cómo se llaman esas carpetas donde vienen los...? Las carpetas de archivo. De archivo, sí. Y estuvo un poquito más tibio el incendio, ¿verdad? Sí. Yo creo que estaba más cuidado. Aunque sí viene el bote de basura con fuego. Elemento nuevo. Ahora, no son iguales las fotos, porque Gary Shandling está sentado con la silla al revés y no tiene la pierna cruzada. Cierto. Y Regil sí la tiene cruzada y el traje es negro. Y la última, te digo, no es de este libro, la foto de Lenny Kravitz, pero es una foto de Mark Seliger. No lo podía creer cuando vi estas fotos en el libro de Televisa.
De verdad Pero es que no hay no lo ninguna podía mención. creer. Entonces me puse a buscar en el libro, ok. debe de decir algo. Ajá, Incluso a lo mejor hasta se habló con Mark Seliger y se le claro. comentó que se quería hacer, no sé, Algo. o sea, me parecía tan inverosímil que decía, debe de haber algo. Entonces busqué por todos lados en el libro alguna referencia, algo. No dice absolutamente nada. ¿De verdad? Nada. Sí me pareció escandaloso. Claro. Y así como esto, pues hay muchísimos casos de plagio. En este caso no sé si sea plagio la palabra correcta, precisa, porque plagio, como yo lo entiendo, y como lo he leído, es cuando quieres pasar un trabajo ajeno como tuyo, ¿no? Uh-huh. Claro, hay distintos niveles de plagio. En este caso, no son, o sea, siento yo que plagio sería como si te enseño una foto de Mark Seliger y te digo, mira, yo tomé esta foto. Uh-huh. No, bueno, pues no, obviamente no. Pero acá lo que hace es, obviamente, fusilarse pues todo el concepto de la foto, muchísimos elementos. Entonces, no sé si legalmente sea un plagio o cómo se le llame. Pero bueno, de que es una deshonestidad, hablando de deshonestidad intelectual, si hay deshonestidad, si algo podemos llamar deshonestidad intelectual, pues es esto. O sea, no puede ser. ¿Pero no está así en ningún lugar mencionado? No, ¿Nada, no, nada? En ningún lugar. Esto yo lo descubrí hace varios años, cuando yo tenía un blog, hace muchos años cuando estaban de moda los blogs. Tenía un blog que se llamaba Mi Blog Tamaño Carta, y lo publiqué ahí. Y pues varios blogs lo retomaron y pues más o menos hizo ahí un escandalito, pero pues muy, muy leve. Yo estoy seguro que Gabriela Saavedra pues ya, o sea, ya sabe que ya fue descubierta en su plagio, ¿no? Pero pues hasta donde sé, nunca jamás dijo nada y obviamente nadie la cuestionó al respecto, ¿no? Pero a mí sí me parece muy, muy, muy penoso, muy vergonzoso que alguien haga estas cosas y me pregunto ¿por qué? ¿Qué es lo que lleva a la gente a realizar estos plagios? Y pensando en eso, y revisando cosas, recordé 3 plagios en literatura que fueron muy sonados. Uno de ellos es de Arturo Pérez Reverte, este famoso escritor español. Uh-huh. Además, insoportable el tipo, súper reaccionario, uh-huh. Pero un buen escritor. Yo le he leído de él dos novelas, El Club Dumas y La Tabla de Flandes, me gustaron bastante. Ya no he leído las demás. Pero hubo un caso muy sonado, de hecho encontré 3 casos, pero hay uno muy sonado, que es un caso en que un guionista español llamado Antonio González Vigil escribió un guión y lo llevó pues a una casa productora y no pasó nada. No le dijeron nada, o sea, nunca pasó nada con ese guión. Y tiempo después descubre que esa casa productora va a estrenar una película. Sale la película y la película es su historia, casi tal cual. Uh-huh. Y el autor del guión de la película es Pérez Reverte. Entonces, pues el tipo lo demandó, hubo muchos problemas, no lograba que ganara el caso, finalmente sí lo gana, y pues Pérez Reverte tiene que pagar una cantidad, ¿no?, por daño moral. Pero encontré 2 casos más de Pérez Reverte. Uno es un cuento infantil ilustrado que él escribe y que resulta que es un fusil de la película 300. No, es exactamente la misma historia, que bueno, es una historia, es un pasaje pues conocido, pero como se trata en la película 300, es exactamente igual. Esta no fue una acusación ya legal, pero sí existe como tal, ¿no? Y la tercera es una de una escritora mexicana que se llama Verónica Murguía, que escribe un cuento sobre un perro y se publica en una revista de literatura, que de hecho la revista ya no existe. Y poco después, Pérez Reverte escribe un cuento que es exactamente la misma historia. Y de hecho menciona a Verónica Murguía en una parte de la historia. O sea, en el cuento original, Verónica Murguía dice que unos vecinos y yo recogimos al perro o algo así, ¿no? Y entonces en el cuento
Pérez Reverte pone, varios vecinos y la escritora mexicana, Verónica Murguía, recogieron al perro. O sea, una cosa ahí ya muy rara. Y resulta que parece ser que el cuento, o sea, después Pérez Reverte argumenta que un escritor mexicano amigo suyo, que es Sealtiel Alatriste, le contó esa historia. Y que entonces, a propósito de que se la contó, pues a raíz de que se la cuenta, él escribió el cuento. El cuento se publicó también en una revista, pero no fue muy conocido. Pero después Pérez Reverte lo publica en una antología de cuentos. Y ahí es donde Verónica Murguía se da cuenta. Exige pues que Pérez Reverte ofrezca una disculpa. Pérez Reverte medio que la ofrece. Ya ves cómo luego son esas disculpas que hacen los famosos importantes, que es como disculpa, pero no. Pero este personaje, Sealtiel Alatriste, que es el amigo de Pérez Reverte, que es este personaje que estamos viendo, le cayeron muchas acusaciones de plagio. Muchos de artículos que él escribió resulta que eran plagios. Y aparte, pues todo parece indicar que tenía como un modus operandi de, él trabajaba en Alfaguara, y pues le llevaban muchos textos para publicar, y de repente esos textos aparecían publicados pero con otro autor. Entonces hay una acusación muy directa de un escritor que se llama Teófilo Huerta, que escribe un cuento que se llama Últimas Noticias, y lo lleva, él participa en un concurso de cuento de Alfaguara, no gana, pero recibe una mención honorífica, y entonces él lleva varios de sus cuentos a Alfaguara para que se los publiquen, y no le publican nada, nunca lo llaman, no pasa nada, pero uno de esos cuentos, después resulta que la historia es idéntica a Las intermitencias de la muerte de José Saramago. Y también está involucrado Sealtiel Alatriste. Y bueno, Teófilo Huerta pues ha escrito muchísimo a eso, lo ha denunciado abiertamente, pues Saramago ya se murió, pero imagínate que para que un premio Nobel haga esto, te digo, yo me pregunto por qué este tipo de personas, gente escritores tan importantes como Pérez Reverte o como Saramago, piensen que pueden plagiar y que no pasa nada. Y hay un tercer, y Sealtiel Alatriste, entonces te digo, fue acusado de muchos casos de plagio, y tuvo que renunciar. Cuando son todas estas acusaciones, él era director de comunicación, de difusión cultural en la UNAM, y aparte recibe un premio, el premio Javier Villaurrutia, y se ve obligado a renunciar a Difusión Cultural de la UNAM y a devolver el premio Javier Villaurrutia. Y pues la verdad es que desaparece de la escena literaria. Muchos años después regresa con un libro. Estaba buscando el nombre del libro porque aquí lo tenía, pero ya no lo... Yo creo que tiré la imagen. Escribe un libro hace poco que se trata de que es un personaje que es un escritor, que tiene cargos, tiene espacios en públicos, y entonces lo acusan de plagio y tiene que renunciar. O sea, toda su historia, ¿no? Y poco después de esas acusaciones y todo, muere su padre, y efectivamente eso pasó, murió el papá de Sealtiel Alatriste, que era un dibujante de cómics muy, muy importante. Dibujante de historietas mexicano de los clásicos, que por cierto en el Chamuco, en uno de los apuntes de historieta, viene su historia, no me acuerdo si en este número o en el número anterior, de Sealtiel Alatriste. Pero bueno, y el tercer caso muy sonado fue el de un escritor peruano, Alfredo Bryce Echenique, que otro escritor peruano llamado Herbert Morote, estaba escribiendo un libro y le manda, a varios de sus amigos les manda el texto, pues para consultar, para que lo revisen, y se lo manda a Bryce Echenique. Y un día Herbert Morote ve que en el periódico más importante de Perú viene un texto de Bryce Echenique que es un plagio total de uno de los capítulos de su libro. Y entonces pues, le manda un correo electrónico a Bryce Echenique preguntándole qué pasa.
y Bryce Echenique ni lo pela, total que sí lo demanda y todo. Y ya no supe al final en qué acabó esa demanda. Creo que sí lo encuentran culpable, pero además, a partir de eso, se encuentran cerca de 40 textos de Bryce Echenique que son plagios. No man. Y plagios así descarados. Yo leí uno y otro, ¿no? El original y las cosas que escribió él, y eran párrafos y párrafos y párrafos idénticos. Eso pasó creo que en el 2009, algo así, y en 2012 le dan el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Uh-huh. Y cuando le dan el premio, pues varios escritores salen a decir cómo es posible que se premie a un escritor que plagia, ¿no? Acusado de plagio y demostrado sus plagios. Porque creo que 27 o algo así de esas 40 acusaciones sí resultaron legalmente, se dieron como ciertas. Aunque lo niega, obviamente. O sea, ¿pero lo niega? Sí, él dice, además dice, porque lo corren del periódico peruano, donde tenía una columna semanal, empiezan a darse cuenta o les empiezan a llegar las pruebas de que son plagios, uh-huh. Lo corren, y él dice, pues fue culpa de mi secretaria, que mandó un texto que no era, o sea, unos absurdos, ¿no? Dicen que él ni tenía secretaria, en fin. Bueno, total que protestan muchos escritores, algunos lo defienden, como Jorge Volpi, pero muchos protestan, y con razón, del premio de la FIL de Guadalajara. Finalmente, la FIL sí le da el premio, él no viene a recibirlo, sino que le mandan el premio. Entre otras cosas, él no renuncia al premio, obviamente, entre otras cosas porque son $150,000 de premio. Y cuando lo cuestionan, Bryce Echenique contesta que se jodan. Ese es el nivel, pues. Y te digo, por tercera vez me pregunto yo, ¿qué hace a esta gente plagiar? ¿Qué es, aparte de deshonestidad intelectual, pero qué es? ¿Creen que nadie se va a dar cuenta? Digo, hace 200 años puedo entender que alguien pensara, nadie se va a dar cuenta de que este libro que nadie conoce porque se editó en, uh-huh. no sé, en Timbuktu, pues nadie lo va a leer aquí en México. Pero ahora cualquier cosa que suceda, o sea, Televisa ha hecho muchos plagios. Adal Ramones, yo me acuerdo haber visto en su programa que tenía, ¿cómo se llamaba? Otro rollo. Varios sketches que eran plagios totales de sketches de Saturday Night Live. Que claro, era cuando todavía no había, no teníamos el acceso que tenemos ahora a todos esos programas extranjeros, ¿no? Pero ya había Cablevisión y estas cosas, pues uno podía verlo. Y eran plagios así, descarados. Uh-huh. Y una vez se lo comenté en Twitter y obviamente pues me bloqueó y ya. Uh-huh. Y me acuerdo que Televisa plagió también un promocional de un mundial. Era una copia de un video de R.E.M. Y así te encuentras, ¿no? Es más, yo le pido a los que nos ven y que nos describan, escuchan, que si saben de algunos otros plagios, ¿no? Porque es bien interesante, es un tema muy, muy, muy interesante. Y hay otro caso que recuerdo, que ese yo creo que no es un plagio. De hecho, voy a salir ahorita en defensa de Denise Dresser. ¿Qué? Y de Jorge Volpi. ¿Qué? Porque hace unos años salió un libro de Denise Dresser y Jorge Volpi que se llama México, ahí está, México, lo que todo ciudadano quisiera no saber de su patria. Y León Krause escribe en Letras Libres un texto denunciando pues que se trata de un plagio de un libro que salió en Estados Unidos que se llama America the Book, de este comediante que ahorita no me acuerdo su nombre, pero bueno. Y entonces León Krause empieza a revisar capítulo por capítulo y efectivamente encuentra muchas similitudes con este libro de América. Pero yo recuerdo haber visto ese libro cuando salió, el de Denise Dresser y Jorge Volpi. Me llamó la atención porque era como un intento de hacer humor político. Y obviamente me llamó la atención porque pues dije, esto es algo pues, que hacemos en el Chamuco, que hacíamos el Guerra y yo en Proceso y tal, ¿no? Uh-huh. Eran parodias, era humor político. Entonces sí me llamó la atención, no lo compré, pero sí en una librería me puse a hojearlo. Y era un libro tan malo,
chistes tan malos, o sea, ni Dresser ni Jorge Volpi son humoristas. De hecho, no tienen sentido del humor. Siempre que Denise Dresser trata de ser chistosa en sus columnas, es malísima. Y Volpi, lo único que le conozco, disque de humor político, pues es esto, y realmente es un libro muy, muy, muy malo. Y me di cuenta en ese momento, cuando lo ojeé, descubrí que en alguna parte, no recuerdo si al principio o al final, viene la mención del libro gringo. Y dice que está inspirado en eso y le agradece al autor. Jon Stewart se llama el autor, que es un comediante de estos de talk shows y demás gringos. Y el libro realmente, yo ahí no considero que sea un plagio. O sea, si tú ves algo y eso te inspira a hacer algo, por muy parecido que sea, digo, no como el caso de las fotografías de Gabriela Saavedra, ahí sí es descarado. Pero bueno, haces una recreación. Yo ahí sí no considero que sea un plagio. Y aparte, la gran diferencia es que le dieron el crédito a Jon Stewart. Claro, que lo mencionas. O sea, si Gabriela Saavedra hubiera hecho eso, bueno, no me parece muy honesto tampoco. Pero no, sí sería honesto, pues. Sería honesto reconocer que se inspiró, que se basó, que tomó como referencia. Ok, existe la apropiación, existen las parodias. Pero ¿qué tan apropiación o parodia sería que sea exactamente la misma estructura, ¿no? O sea, porque en el caso de las fotografías, como la originalidad del primero, o sea, la otra nada más lo que cambia son pues los personajes, algunos ángulos, algunos elementos, pero en el arte, digamos, ¿qué tan...? O sea, por ejemplo, como bien dices, ¿no? Con el de Dresser se puede entender que quizá la estructura, la idea... No, y aparte la gran diferencia es que Dresser y Volpi le dan crédito. Ajá, claro, pero en esto, o sea, además entonces ahí de a ellos no los puedes crédito, acusar de mediocres, de pésimos humoristas, de muchas cosas, pero siento yo que no de pero plagio. plagiadores no son. No. Aunque hay una acusación. Hubo una vez que Denise Dresser escribió una columna, su columna de Reforma era muy parecida a un editorial del País. El editorial del País se llamaba algo así como ¿qué nos puede decir, señor presidente Rajoy? Y el de Denise Dresser se llamaba ¿qué nos puede decir, señor presidente Peña? Y copiaba párrafos muy parecidos, pero adaptándolo a Peña en un asunto de corrupción del que se acusaba a Rajoy en el editorial del País. Obviamente que todo el mundo se dio cuenta, pues mucha gente lee el País. Se le reclaman a Dresser y ella dice que sí lo hizo y que, bueno, pues, sí, tal vez me equivoqué de no haber hecho la referencia, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas pasan. Pero no es lo mismo la parodia. O sea, si tú haces una parodia de la Gioconda, pues no puedes decir que es un plagio, porque claramente es una imagen muy conocida y todo es una reelaboración de la imagen con elementos de humor o lo que quieras, pero yo siento que no es, por ejemplo, el caso de Gabriela Saavedra con las fotos de Mark Seliger. Claro, porque aparte es eso, o sea, toda la idea está, la estructura, incluso como hasta ciertos colores, ¿no? O sea, y o sea, Televisa está involucrada como en ese editorial. Sí, claro, pues Televisa es quien edita esto. Digo que es un libro que se editó a raíz de algún aniversario de Televisa, no recuerdo la verdad, no sé bien. Y ella ha hecho, es de 2006 el libro, pero mira, ahorita te lo dejo, dice aquí, fotografías de Gabriela Saavedra, fotos adicionales de Gabriel Rosicky, primera edición, 2006, y al final pues vienen algunos créditos de agradecimientos, mira, créditos, agradecimientos. Dirección General de Edición Gabriela Saavedra, Coordinación General, fotografías, Gabriela Saavedra, Gabriel Rosicky, asistentes de fotografías, escenografía, ambientación, maquillaje, vestuario, servicios, coordinación editorial y producción. Es de Editorial Océano, Editorial Turner, diseño caricaturas, Francisco Calderón, Gonzalo Rocha, Luis Fernando Enríquez. Yo busqué y en ningún momento, aquí en los agradecimientos generales, agradecemos a todos los que hicieron posible este proyecto, pues yo no veo el nombre de Mark Seliger, que además sería muy tramposo que sea así un nombre perdido, ¿no? Pero bueno, pero no viene, pues. Entonces sí me parece un acto de deshonestidad así tremendo, ¿no? Y hay, ya para terminar, hay 4 casos que encontré
debe de haber muchos, pero encontré 4 de caricaturistas, plagio en la caricatura. Hay uno muy famoso de un caricaturista argentino, que resulta que todos los caricaturistas argentinos detestan a ese pobre hombre. Se llama Nick, y le han encontrado plagios de caricaturas de Quino, de Fontana Rosa, de Calói, de todos los grandes caricaturistas argentinos, pues él se los ha plagiado. Él es gran admirador de Milei. Mira, aquí vemos esta famosa tira cómica de Mafalda, donde el papá de Mafalda, están en la playa y el papá de Mafalda le quiere enseñar a Guille a construir castillos de arena. Y Guille le dice, ay, no alcanzo a ver, pero no puedo... ¿Qué? Yo tampoco. Le dice, Guille, vamos a construir un castillo en el que vive un rey. Y Guille, no puedo traértelos para estupideces, estoy haciendo departamentos. Entonces ya construyó ahí varios departamentos como buen miembro del cártel inmobiliario. Y abajo viene el cartón de Nick, con este personaje que tiene Nick que se llama Gaturro, que unos dicen que es un plagio de Garfield. Yo creo que ya es demasiado, es un gato, ¿no? Y es exactamente el mismo chiste. Sí. Pero además, ¿quién no ha leído a Mafalda? Uh-huh. Y bien, hay otros, ¿no? Ahorita sí podemos ver. Digo que se ha acusado. Mira, el de arriba es de Calvin y Hobbes, esta famosa tira de Bill Watterson, donde Calvin se levanta, pero no puede salir de la cama porque la sábana lo agarra y lo regresa a la cama, ¿no? Y su mamá le dice, por última vez, sal de la cama, que vamos a llegar tarde. Y él, no, es que lo estoy intentando. Y la tira de Gaturro es exactamente lo mismo. Gaturro no se quiere. Además, yo no sé por qué porque su mamá es un ser humano, pero bueno. Y la sábana igual lo agarra con sus manos y lo regresa. Es exactamente el mismo chiste. Y así, una y otra vez, lo han acusado. Aquí este es de Fontana Rosa, el original, en donde un gaucho dice, venderemos cara a nuestra derrota. Este gaucho es un famoso personaje de Fontana Rosa que se llama Inodoro Pereira. Venderemos caras nuestras derrotas. Y su perro le dice, ¿y quién va a comprar una derrota? Y pa' colmo, cara. Pues el mismo chiste lo agarra Nick y lo pone, pero además en lo que Fontana Rosa resuelve en una imagen, él necesita 5 para hacer el mismo chiste. Hasta Quino una vez lo increpó. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Nick? No, le valió. Es como Pérez Reverte o como Bryce Echenique. O sea, sí necesitas un grado de cinismo para atreverte a hacer estas cosas. Y no arrepentirte, pues, o no pedir disculpas, o no sé. O seguir. Y seguir haciéndolo, además. Cosas, ¿no? Y seguir publicando. Y seguir haciéndolo. Uh-huh. Exactamente. Y seguir haciéndolo. Y finalmente hay 2. Estos no sé si llamarlos plagios o qué, pues son dos casos de caricaturistas mexicanos. Una vez descubrí en Twitter a un caricaturista de San Luis Potosí que firma sus cartones como Pingo, y vi los cartones y dije, estos cartones son idénticos o sea, el estilo de este caricaturista es idéntico al de Naranjo. Lo copia muy bien, de hecho. O sea, se ve que Pingo es más o menos un buen dibujante, tiene cierta habilidad, uh-huh. Pero lo que hace es copiar exactamente, o tratar de copiar el estilo. No, este es otro fusil de Nick. Que el chiste de arriba es que en la prehistoria los cavernícolas, en vez de jugar a piedra, papel o tijera, jugaban piedra, piedra, piedra. Que es un muy buen chiste. Bueno, pues Nick lo retoma y es que es tan bueno que quería replicarlo. O sea, ¿pero cuál será? Yo me imagino a Nick viendo uno. Qué buen chiste. Lo voy a hacer porque es un muy buen chiste. Bueno, este es Pingo, que aparte del tamaño de su firma demuestra ciertas carencias, pero bueno. Los que nos gusta la caricatura y admiramos al maestro Naranjo, pues podemos ver, por ejemplo, en el cuerpo del personaje cómo dibuja las manitas, la ropa, el trazo que tiene, el achurado. Es una copia descarada
de el estilo del maestro Naranjo. Y una vez se lo dije en Twitter. Ajá. Dije, ¿por qué copias? O sea, no entiendo por qué copias totalmente el estilo de Naranjo. Y me dice, ¿y tú quién eres para reclamarme? Le digo, pues, ¿con qué autoridad me reclamas? Le digo, pues con la autoridad que tiene ser un lector, que ve tu trabajo y puede opinar sobre él. Y pues se ofendió. ¿Te bloqueó también? Se ofendió, no me bloqueó, pero se ofendió. Y a mí me parece lamentable, pues, que hagan eso. Y hay otro caricaturista, bueno, a Pingo no lo conozco, pero al otro tampoco, que firma como Méndez, publica en El Sur, en Guerrero, que también, pues, es un fusil del estilo de Helio Flores, un poquito menos afortunado que el de Pingo. Pero no entiendo, la verdad no entiendo. Entiendo que cuando uno empieza a hacer caricatura, pues le gustan muchos caricaturistas y pues claro que trata de imitar al principio, pero poco a poco pues vas encontrando tu manera de hacer, aunque yo siempre he pensado que el estilo es no saber hacer las cosas de otra manera. Pero cuando me encuentro casos así, que son ya tan burdas las imitaciones, no creo que sea un caso de destreza intelectual, pero sí me llama mucho la atención. Y no entiendo por qué pues supeditar todo tu trabajo al estilo de otra persona, a la manera de resolver visualmente de otro caricaturista, ¿no? No lo entiendo, la verdad, y me llama mucho la atención. Por otro lado, me da gusto que Helio y Naranjo hayan hecho escuela, ¿perdón? Las letras se parecen un poco a las de Patricio, ¿no? Es mi imaginación. Sí, un poco. O sea, con la A y así. Pero además, ¿quién les publica, no? O sea, no pasa por algún yo creo que el editor sí le debe decir, oye, que... está padre que busques nuevos estilos, pero pues sí, te estás fusilando a Helio Flores, digo, no me parece muy correcto, ¿no? Pero bueno, ahora los editores no veo que hagan mucho su trabajo en muchos medios con respecto a los caricaturistas, ¿no? Veo que el nivel de la caricatura en general es muy, 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 muy bajo y pues me parece que obviamente que es responsabilidad de los caricaturistas, pero también los editores deberían de tener un cierto criterio editorial para elevar el nivel de la caricatura que se hace en México, ¿no? Pero bueno, todos estos casos a mí me sorprenden mucho. Y bueno, pues hay plagio en todos lados, ¿no? Y es un tema interesante. Sí, porque eso que dices, o sea, ¿qué lleva a plagiar? O sea, que pienses como nadie se va a dar cuenta nunca, o que dándose cuenta, aún así, pues, que lo niegues, o a costa de que, o sea, siempre será como una ganancia monetaria o como, o sea, en el caso, por ejemplo, de los escritores, imagínate qué vil, ¿no? O sea, esto que tú mencionabas de que, o sea, que saben ellos que es la obra de otra persona, el trabajo de otra persona, que no publican esas personas y entonces el saber qué es idea, qué es genialidad de otros y pues lo vil que es eso, ¿no? O sea, era como por esta idea de, no sé, como las figuras, los escritores que ya tienen como cierta carrera y que en esa desesperación de no perder vigencia. Pero yo no creo que, bueno, no sé. Vi un video hace poco en YouTube sobre plagios de youtuberos, pero gringos. Bueno, no sé si gringos o dónde, pero creo que sí eran de Estados Unidos o ingleses, no sé. En inglés, pues, no era de youtuberos latinos o mexicanos. Y era un video de 4 horas sobre varios casos de plataformas en YouTube donde un tipo de plano se fusilaba a otros youtuberos o a libros o incluso párrafos completos de Wikipedia. Pero tal cual, o sea, el tipo que lo denuncia ponía al tipo hablando, al youtubero plagiador, y a un lado el texto de Wikipedia y era tal cual, así, tal cual. Y él decía, las reflexiones que hacía este personaje que acusaba de este plagio, era, primero, pues que lo hacían porque podían hacerlo, aunque ya no se puede eso hacer impunemente. Y segundo es por llamar la atención, o sea, por tratar de ser alguien, en esta idea de que hay que ser alguien, pero es ya una cosa muy absurda, porque quiero ser alguien original, y para poder ser alguien original me voy a fusilar el trabajo de otra persona, ¿no?
Pero yo creo que hay elementos de soberbia y de cinismo. Y obviamente volvemos a lo del principio, de mucha deshonestidad. ¿No? Y no sé si hasta de mediocridad, pues, pero se me hace muy raro. O sea, Saramago es un buen escritor, no se puede negar. El mismo Pérez Reverte, por muy mal que nos caiga, es un buen escritor. Pues. ¿Qué necesidad hay de hacer estas cosas? Digo, primero lo hacen porque pueden hacerlo. Y porque tienen ya, se sienten y además tienen influencias. Fue muy difícil para el que demandó a Pérez Reverte ganar la demanda. Porque claro, pues Pérez Reverte es miembro de la sociedad de escritores de no sé qué y tiene influencia con igual Bryce Echenique, o sea, son personajes que aparte ya están en una posición que tienen mucha influencia, ¿no? Y no es fácil ganarles una demanda por plagio. Entonces sienten, pues es soberbia, es cinismo, son muchas cosas. Está muy extraño, la verdad. Pero mira, aquí nos están comentando muchas cosas. A ver si podemos, de hecho ya no puedo poner los anteriores. Es que son muchos. Voy a seguir buscando casos de plagio en literatura, porque me quedé picado. Sí, a ver, déjenme ver. Bueno, Juan Carlos acá nos dice, esto podría clasificarse como un plagio típico de Televisa cuando estábamos poniendo. Dice Sergio, eres un maestro de la ironía, Pepe Hernández. Dice Antonio, no es plagio, se llama recreación. Dice tío Catarros. Podría entender lo de la recreación, insisto, no, pero el gran dato en el caso de Gabriela Saavedra es que jamás no menciona. Hace referencia a Mark Seliger. Ajá. Acá tío Catarros dice, es un fusil. Acá nos dicen, el mejor programa de esta hora del YouTube, nos dicen por acá. Dicen también acá, dice Celestra, definición del diccionario de la lengua española, plagio, copiar obras ajenas. Dice Juan Carlos Hernández, faltó hacer referencia a este antecedente, lo quisieron hacer pasar como algo original, eso no es honesto. También aquí nos dice profe Javier Juárez, pues a ese fotógrafo le faltó creatividad e inspiración, lo peor es que lo respalda una mega corporación como Televisa, triste y vergonzoso caso. Es fotógrafa y sé que luego hizo otro libro cuando el Club América de fútbol, el equipo de fútbol, cumplió también un aniversario y supongo que también debe ser un libro financiado por Televisa con fotos de los jugadores de los históricos y los actuales de la América. La verdad ese no lo he visto. Ni lo veas. No sé si haya más casos de plagio en ese libro. Y lo último que supe de Gabriela Saavedra es que creo que dirigía una escuela de fotografía en Cuernavaca. Eso es lo último que supe. Y nunca respondió, dices. No. Bueno, que yo sepa, no, nunca, ni nadie la cuestionó, ni ella dijo nada de este caso en específico, ¿no? Ajá. Acá Sergio nos dice, con todo lo odioso que puede resultar Pérez Reverte, El Club Dumas es uno de mis libros favoritos, incluso la película dirigida por Polanski, basada en el libro, me parece muy buena. Y Antonio nos dice, nos quedamos con los libros de Pérez Reverte, pero no con su ideología. Y es que además, estos son de los que han resonado, pero imagina cuántos casos deben existir que nadie nunca se ha enterado que son plagio, sí, ¿no? Sí, hay otro, por ejemplo, y te digo que con Saltila la Triste en Alfaguara hubo muchos casos de escritores y escritoras que descubrieron que Alfaguara estaba publicando. Hubo otro caso de una acusación, ahí no supe si procedió o no, de Malú Guacuja sobre un libro de Carmen Boullosa. Y parece ser que también Saltila la Triste estuvo ahí metido. Entonces, pues sí, esto se presta mucho. Imagínate una editorial donde te llegan muchísimas originales, ¿no? Muchos textos para ser publicados. Pues lo agarras y se lo das a un escritor para que desarrolle una idea que ves que está buena. Yo creo que eso pasó en el caso de Saramago, ¿no? Es un cuento, es un cuento que se llama Últimas Noticias, en donde la trama es que de repente la gente ya no se muere, ¿no? Entonces, es una buena idea. No lo sé. Y entonces llamas a Saramago y él hace las intermitencias de la muerte, ¿no? Con la misma idea. Claro, que acá no solo fue la misma idea, hubo varios
párrafos, varias partes, en donde sí había muchas similitudes. Y legalmente, pues hay un número de... Así como en música hay un mínimo de compases que no puedes tú usar de otra obra, porque entonces ya es plagio. En literatura pues también hay un número de no sé si de palabras o de párrafos o de qué, pero que tú, si rebasas ese número, pues ya es plagio legalmente, ¿no? Claro, pero aparte por eso es el sentido también del aparato crítico y citar, ¿no? Sí, claro. Es como las acusaciones que hizo Guillermo Sheridan a Fabricio Mejía sobre que lo acusó de plagio. Y tú lees los textos de Fabricio y sí cita a la persona, al autor. Pero Sheridan, bueno, ahí ya es el odio, ¿no? Porque más Sheridan, en su texto donde lo acusa de plagiador, se la pasa insultándolo, menospreciándolo. Y tan viene en el texto original de Fabricio, también menciona al autor, que el mismo Sheridan al acusarlo dice, y además, vean qué tramposo es, menciona al autor para que no lo acuse, para que no acusemos ese plagio. Pues si está mencionando al autor, claro. entonces ya no fue plagio, ¿no? Sí. Pero bueno, pues hay de todo. Mira, acá Mario nos dice, oye Pepe, ¿qué nos dices del AMLito? Digo, porque ese sí se comercializa. Bueno, ya lo platicamos Pero un eso poquito ya... en alguna. Pero lo que decías, ¿no? Que eso tú lo entiendes como un libre ejercicio de la creatividad y que si para algunos les sirve, que de hecho ahorita vamos a enseñar algún... Además, la gente que comercializa el AMLito no se está rogando la autoría intelectual del dibujo. Aunque me acuerdo que cuando empezó a haber varios productos con el AMLito, me acuerdo haber leído en el Universal que entrevistaron a una señora, creo que sí. En el Estado de México tenían pues una fábrica de AMLitos, creo que era de muñecos. Y ya no me acuerdo si era una señora o un señor, pero bueno, entrevistaron a alguien que sí decía que él había hecho el dibujito. Pero bueno, pues ya eso. Oye, a ver, una duda. Los otros que intentan recrear, o sea, políticos o políticas, que intentan recrear tu idea del AMLito, como haciendo un politiquito, no vamos a decir nombres, pero un politiquito con esa idea, eso pues también es una especie de plagio, ¿no? No, según yo no. Eso sí sería una referencia, una apropiación, pero plagio, según yo, no. O sea, yo no acusaría de plagio a quien hace eso, ¿no? A plagio de mi dibujo. Okay. No lo haría. Finalmente es un homenaje. Sí. ¿No? Que dicen por ahí que desde que se inventaron los homenajes se acabaron los plagios, ¿no? Y ya no me acuerdo quién, yo se lo leía a David Bowie, pero no me acuerdo, creo que se plagió la frase de otra persona. No, pero alguien decía, se lo leía a Bowie que decía, creo que Picasso lo dijo originalmente, algo así como, pues los artistas imitan, los genios nos robamos la idea, de plano. Algo así, no recuerdo exactamente la frase, pero era algo así. Acá también nos dicen, y ahora con la inteligencia artificial que genera textos de lo que quieras, es aún más común los casos de plagio y fusiles. Dicen acá también, algunos buenos escritores son pésimas personas. Sí, por eso yo siempre he pensado que si admiras a alguien, no lo conozcas. Acá dice Juanito Derbez, le plagió muchos personajes al Wiri Wiri. Dicen también acá, el grupo de música Panda plagió todo un disco con 10 temas. Sí, en música hay muchos, de Green Day, dice. Hay muchos casos. Led Zeppelin ha sido acusado de muchos plagios. Y sí, lo oyes y dices sí. Sí, se parece. Yo creo que sí. Acá Gary te pregunta, dice, Hernández, ¿también ha habido plagios de caricaturas? ¿Te ha ocurrido con algunos o algunas tuyas? No que yo haya detectado. Lo que hacen mucho en Twitter es agarrar una caricatura mía y le cambian el globito, ¿no? Pero no es alguien, o sea, un caricaturista que publique en algún lado y que que de plano me fusile alguna caricatura, eso no lo he visto. Ha pasado muchas veces, sí, caricaturas muy, 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 muy parecidas. Muchas veces es pues coincidencia, pues, ¿no? A Rapé y a mí nos pasó hace no mucho que los dos hicimos el mismo cartón, que era
Cuando los aranceles a la industria automotriz, de que era, encima, era Trump tirado y pasó encima, se veían era muy parecido y no nos lo consultamos nada, o sea, sí fue una coincidencia total. Pero luego ves unos cartones que dices, híjole, eso está muy sospechoso, pero bueno, pues no hay manera de saberlo. O a menos de casos como el de Nick, que sí es muy obvio, ¿no? Sí. Y además cuando es tan reiterado. Pero sí es muy común que algunas ideas, las ideas están ahí y uno las coincidencias, pues, ¿no? Yo una vez hice un cartón que era la bandera de Estados Unidos hecha con... La parte de las estrellas estaba hecha con miras telescópicas de armas, pues, ¿no? Eran las miras telescópicas. Y luego las franjas rojas eran metralletas, armas largas. Así estaba hecha la bandera. Y cuando se publicó, alguien me mandó un cartón de un caricaturista gringo que era muy parecido. Pues sí, pues bueno, pues el mío estaba mejor resuelto. Seguramente sí. Mira, acá Sergio también nos dice, por cierto, ayer pasé por la librería Rosario Castellanos y allí tienen la novena gráfica Septiembre, Zona de Desastre, de Fabricio Mejía y el maestro Pepe Hernández, el cual ya tengo en mi casa. O sea, a mí ya me tiene en su casa. Ajá. Pues qué bueno que te la compraste. Acá también nos pone el ilustrador Roger Dean plagió James Cameron. Todo el universo visual de la película Avatar se la robó, hubo demanda millonaria. Sí, eso recuerdo haber leído eso. De hecho, Harry Potter, hay una acusación de que Rowling se robó la idea de Harry Potter. Bueno, no he leído mucho al respecto, pero voy a investigar más casos de plagios. De plagio en literatura. Acá también nos dicen, Dresser copiaba hasta el análisis de Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer in situ en las mesas con Aristegui, que ya por cierto no está Lorenzo Meyer. También aquí Ojalá Dresser copiara el análisis de Lorenzo Meyer. Dice acá también, qué feo eso, a mí me gustó mucho las intermitencias de la muerte. Pues sí. Acá nos mandan también, dice Celeste Arturo Pérez Reverte era uno de los escritores favoritos de mi esposo hasta que se enteró que era un plagiador, además de derechoso porque empezó a atacar a mi querido Cabecita de Algodón. Acá dice, hola Carolina y José, me acordé del chileno Palomo. Palomo, un gran caricaturista, José Palomo. Mira, aquí Elis Rendón nos dice, hola, a mí me gusta dibujar, pero solo sé usar un lápiz común y la goma. Me gustaría aprender más sobre el dibujo y de dónde sacan tanta inspiración. Pues si te gusta dibujar, Elis, la única manera que existe para aprender a dibujar es dibujando. Esa es la única. Ok, y error y... Sí, dibujando. Acá José Olvera nos dice, yo recuerdo que alguna vez el maestro Hernández comentó que cuando empezaba tenía mucha influencia de Manuel Ahumada, pero justo lo veo y me cuesta creerlo. Yo veo un estilo muy personal. Sí, a mí me influenció mucho Ahumada, obviamente Naranjo. Helio en el estilo gráfico no tanto, pero Naranjo sí. Hay un caricaturista que no sé si todavía viva, es un gran dibujante, aunque era un pésimo caricaturista político. De hecho, hubo un caso comprobado de corrupción con ese caricaturista. Era un caricaturista chileno, si no mal recuerdo. Eran dos caricaturistas chilenos hermanos que vivieron a vivir a México, Marino y Osvaldo Sagástegui. Osvaldo Sagástegui era un extraordinario dibujante. A mí me gustaba mucho. Era un pésimo caricaturista. Súper corrupto, ¿no? O sea, claramente le pagaban los cartones, pero súper dibujante. Y a mí me gustaba mucho. Me lo fusilaba cuando empezaba a hacer dibujitos. Pero también pues imitaba mucho a Naranjo. Y Ahumada una vez fui a pedir chamba a las historietas de La Jornada, hace muchos años, y llevé unas historietas que hice, y Magú me las rechazó porque decía que ya tenían Ahumada. No manches. ¿Cuál fue el primer lugar donde publicaste? Una revista que se llamaba Mira. Era una revista que fundó Miguel Ángel Granados Chapa, que era una revista... pues de análisis periodístico, pero le daba mucha importancia a lo gráfico, a las fotografías, a las imágenes.
La dirigió Granado Chapa durante mucho tiempo, pero después la dejó porque cuando se fue como consejero ciudadano del IFE, del primer IFE, dejó la revista y a partir de entonces la dirigió Humberto Musacchio. Y fui a pedir chamba yo ahí y Humberto Musacchio me vio mis dibujos y me dio chamba y ahí publiqué mi primer cartón. ¿Te acuerdas de qué era? Sí, era un cartón a propósito de la elección del 1994, la elección de Zedillo. Y era un cartón que se llamaba Transparencia y era una urna electoral donde se veían todos los votos que estaban adentro. Y los votos eran Televisa, TV Azteca, el Consejo Coordinador Empresarial, las encuestas manipuladas, todo lo que según yo había influido para el resultado de la elección. Y se llamaba Transparencia. Ese fue el primer cartón que se publicó en agosto de 1994. No inventes. Estaría bueno que un día nos contaras. Debes tener muchas aventuras en esas publicaciones. Acá también nos dice Wanda, dice, se siente muy mal cuando se es víctima de plagio, más cuando viene de una figura con poder sobre uno. Ejemplo, alumno de posgrado con su director de tesis. Eso pasa mucho en el contexto científico mexicano. Se me hace que eso te pasó, Wanda. Cuéntanos, Wanda, exhíbelo aquí, con nombres queremos. Dice acá también, el AMLito ya es propiedad pública, AMLO ya es patrimonio universal, el AMLito es del pueblo. El AMLito no se toca. El AMLito no se toca. También acá Javo nos dice, copiar un artista al 100% es plagio, copiar a varios es investigación. Dicen acá también, yo quiero una Shane Vitan de Hernández. Dicen aquí también, saludos Máster Hernández, seguimos en contacto a través de RRCS, el Chamuco Media y Ente de Pública, abrazos Máster. Y dicen acá, mi idea dice, yo coincidí contigo haciendo monos en una revista llamada Encuentro. Javier Verduzco, yo lo conocí hace 1000 años, pues en el... ¿qué sería? En el 86, algo así. Sí, fue antes del Sexenio de porque era la revista Encuentro, se llamaba Encuentro de la Juventud, y era una revista que editaba el CREA. El CREA era un organismo del gobierno que Salinas cuando llega lo elimina y era el organismo de la juventud. Lo que luego fue el INJUVE y estas cosas, era el CREA. No me acuerdo, Consejo para la Atención... No me acuerdo qué significaba CREA. Editaba esta revista, Encuentro de la Juventud, y ahí conocí a Ricardo Peláez. Ahí publicó Helguera. En algún momento, algunos monos. Y ahí conocí yo a Javier Verduzco. Pero entonces esto fue antes, pues, de tus... Sí, fue mucho antes. Fue el 84, 85. ¿Pero ahí también dibujabas? Sí. Sí, ilustraba, eran puras ilustraciones, no era cartón político, no, el cartón político lo empecé en que te digo, en el 94. Pero antes de eso, durante muchos años, pues hacía ilustraciones, viñetitas y las publicaba en esa revista, en Nexos estuve publicando viñetas mucho tiempo, en suplementos culturales, hasta que en el 94 empecé a hacer cartón político. Pero como 10 años antes estuve publicando mucha ilustración. Horrible. O sea, me las veo ahorita y yo... Escríbanos. Envidiaba a Javier, sus dibujos eran bien bonitos y los míos estaban espantosos. Escríbanos si quieren para que comenzamos acá a Hernández de que nos cuente toda la historia completa. Dice Marta, saludos, primera vez que estoy en vivo. Bienvenida Marta, muchas gracias por estar pues en vivo por acá. Dice Javo, qué noticiero tan ecuánime y relajante, gracias a ambos. Y Lebrand nos dice, a mí me plagiaron un cartel más o menos malo en Bolivia y los organizadores de la convocatoria me dijeron que conocían al plagiador y a mí no, así que me mandaron a volar. No manchen. No, sí da coraje, la verdad, debe ser algo pues doloroso, ¿no? Y evitar y pues también ponerlo de manifiesto pues para... Pues mándenos sus casos de plagio que sepan, podemos hacer una subsección del librero. El plagio. ¿No? Que es un tema, a mí como soy bien morboso, sí me gusta mucho ese tema. Bueno, pues mándenos. Porque me sorprende, me gustaría saber qué pasa en la mente. O sea, ¿te imaginas las reuniones de trabajo de Gabriela Saavedra para hacer este libro? Como se me acaba de ocurrir una idea brillantísima, ¿no? ¿Sí habrá sido así? ¿O le habrán enseñado a Héctor Suárez esa foto de Fleetwood Mac? ¿O no?
Sí. ¿no? A Videgaray le habrán enseñado la Sergio foto de Mayer. Chris Rock Ajá. para hacer la foto o cómo habrá sido. Sí. Sería interesante. O eso que dices, ¿no? Tengo una idea buenísima. Ajá. ¿Qué tal que ¿Qué tal ponemos? Ajá. A lo mejor, bueno, no sé, o sea, yo creo que sí es un grado ¿Qué muy, tal que muy te disfrazas de fuerte. Toulouse-Lautrec y te pones de rodillas? Y la sombra ¡Wow! también, ¿no? No, fantástico. Y O sea, el de Ringo, ¿no? ajá, ¿Quién con es? 4, era Derbez, Derbez, precisamente. Sí, O a lo mejor cierto grado de mitomanía, es que pienso que a lo mejor a veces pensamos que las personas tienen, a ver, no voy a decir porque tampoco es así como que el mismo grado de así honestidad, ¿no? Pero que a lo mejor sí hay personas que son mitómanas. Porque sí, puede ser. ¿cómo más entiendes que, o que tienen un problema real Ujú. de alteración quizá? Sí, hay gente que miente para tener la razón. Y luego ya se lo creen. Sí, Y creen que eso fue como pasó. sí. Pero ¿qué? Pero no creo que Gabriela Saavedra piense, si fueron mis ideas. No puede ser. Ya sería un grado de esquizofrenia, de alejamiento de la realidad ya patológico, ¿no? Sí, O sea, ya sabe que se fusiló a Mark Seliger. No puede ser. sí. No creo que ella crea que Mark Seliger se la fusiló a ella, ¿no? No, sé. no creo. Bueno, y para no dejar esto, dice Juanito, me da mucho gusto que el programa siga creciendo, los felicito, aquí nos sentimos escuchados y parte del mismo. Muchas gracias, por supuesto, pues son ustedes parte fundamental. Ay, mira, dice José Rodríguez, ¿cómo consigo una taza del chamuco? No estábamos preparados, pero Qué aprovechamos bueno que rápido. preguntas. No estábamos preparados para nada para esta pregunta, pero además de la taza que, bueno, contestando es a través de la tiendita del Averno, pero mira, trajimos hablando también del AMLito, estos separadores inteligentes que pueden encontrar también en la tiendita del Averno, y estos son portavasos. Ya tenemos también acá de la noticiera, por si quieren tener su portavasos. Y igual que las tacitas están en la tiendita del Averno, a ver si ahorita nos pueden por acá compartir el enlace para compartirlos. También acá nos ponen, dice, McCartney plagió con Consuelito Velázquez para escribir Yesterday, según la entrevista a Rolling Stone. Lo hizo con Bésame Mucho, yo ilustré ese texto. Sí, he oído esa versión, no que lo plagió, porque si tú analizas musicalmente no hay plagio. Cuenta la leyenda que él soñó esa tonada. La soñó y despertó y la tenía en la cabeza y la tocó en el piano para que no se le olvidara. Incluso la tituló Scrambled Eggs, huevos revueltos, en lugar de Yesterday. Scrambled Eggs, ¿no? Y a todo el mundo le preguntó a John Lennon, le preguntó a George Martin, oye, ¿esta canción de quién es? La tengo pegada, pero seguramente es de alguien. Y todo el mundo le dijo, no es de nadie, pues es tuya. Entonces después de preguntar mucho dijo, no, pues ya es ser mía y ya, ¿no? Esa es la historia. Algunas personas sí dicen que tiene cierta progresión de acordes y tal con Bésame Mucho. Y un poquito medio se justifica porque los Beatles en sus inicios cantaban un cover de Bésame Mucho. Incluso lo llegaron a grabar. Quién sabe, ¿no? Lo que sí pasó con otro Beatle, que es George Harrison, hizo un plagio, o sea, involuntario, hizo un plagio involuntario. Tenía una melodía en la cabeza, o empezó a escribir, pues, una canción que es la más famosa de George Harrison, que se llama My Sweet Lord. Y se publicó y todo, fue un gran éxito, y pues resulta que era idéntica a una canción que se llama He's So Fine, que era de los 50, creo. Y entonces pues, él se demandó y perdió. Perdió y tuvo que pagar una la nota. Y en su siguiente disco escribió una canción que se llama This Song, y la letra de la canción dice algo así como, esta canción sí es original, ya la revisé, ya hablé con mi abogado, no hay problema. Órale, no sabía eso. Pero y hay muchos casos, ¿eh? John Lennon se plagió a Chuck Berry para la canción Come Together. Y no hubo demanda, sino que se llegó a un acuerdo, y en el acuerdo John Lennon tuvo que grabar un disco en donde canta una canción de Chuck Berry.
Y creo que le tocaron regalías, no sé bien. Pero luego se llegan a ciertos acuerdos. Ahí sí es más justo, ¿no? Ujú. Wanda ya nos contestó y nos dice, jajaja, sí me pasó, pero mandé a volar a ese director. Qué bueno, Wanda, queremos nombres también. Y ya, finalmente nos ponen acá, yo he comprado en la tienda del Averno, taza bolsa, taza del chamuco, y aquí les dejamos también el link. Oye, Bueno. nada más, ya encontré el dato, nada más, a mí me dan ganas de leerlo por pura curiosidad. El libro que te digo que escribió Sealtiel la Triste, donde cuenta con otro personaje, un personaje que se inventa, pero es su historia, se llama Cicatrices de la Memoria, de Sealtiel la Triste, pues nada más porque se me había olvidado el dato. Para no hace un dejar. momento. Ajá. Pues bueno, Hernández, pues muchas gracias por estas recomendaciones del libro del monero. Pues ahora no fue recomendación, pero bueno. Bueno, sí fueron O sea, antirrecomendaciones. sí, si lo ven, cómprenlo. Yo creo que ya no se encuentra, es muy viejo este libro. Eso mismo pensó Y la fotógrafa Sí. plagiadora. No lo van a encontrar. Pero no y contaba si con que lo encuentran, Hernández- no lo compren. Bueno, sí, si quieren, para ver las caricaturas Ay, no. de los colegas. No. Bueno, pues Hernández, te agradecemos mucho. Acá nos preguntan, ya nada más para no dejar, dice, ¿el monero Hernández toca el piano? No, Ok, toco la guitarra, ok. pero el piano no. Bueno, pues ya, respuesta contestada. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días con más chismecito y recomendaciones. Muy bien, pues muchas gracias. Bye. Bye. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.